Bueno, bienvenidos nuevamente a Legislación Mercantil. Hoy vamos a iniciar con una revisión rápida del taller que efectuamos. Sí, les recuerdo que igual que los otros conferencias o webinars van a ser grabados y subidos al canal de YouTube que ya todos conocen. Vamos primero con la primera pregunta, que nos habla de la selección de actos de comercio. Todos aquí hicieron un muy buen trabajo al mencionar el artículo 2 y determinar en qué ordinal correspondía, por ejemplo, las ventas. Sin embargo, la venta propiamente tiene su propio artículo que no fue mencionado por ninguno o que no fue referenciado, excepto por un grupo. Entonces, estas consideraciones a todos los artículos que estaban allí relacionados constaba con la descripción, que todo el mundo fue bastante acertado, y que cada uno fuera distinto, los cuales también fueron distintos a pesar de que utilizaron la venta, siempre seleccionaron un ramo comercial diferente. Y aquí está ese tema de sus propios fundamentos jurídicos con respecto a estos que estaban adicionales a esa actividad que estaba reflejada en el artículo 2. En el caso de que pudiese existir una ley especial, en el caso de transporte, había personas que colocaron venta, transporte, y faltó justamente esa mención. Son más o menos la revisión general de los que les faltó a todos, ya que en la que les hice por módulo 7 directamente, pues tenía un listado y simplemente referenciaba o les mencionaba cuáles eran los faltantes. Con la pregunta 2 hubo muy buen desarrollo con respecto a todo este grupo de acá. Sin embargo, la duración fue mencionada por pocos. Recuerden que la duración tiene 15 años y está determinada por un artículo de la ley, que de los que mencionaron la duración no mencionaron el artículo. Al igual que explicaron el motivo de validez con el artículo correspondiente, sin embargo no hablaron de que recaía o no incluía en ninguna de las prohibiciones. Entonces, en esa ley de propiedad industrial solamente dijeron, mire, es válido por todos estos, y le faltó decir es especialmente o igualmente válido, ya que no incurre en ninguna de las prohibiciones en este artículo. Entonces, allí fue otro de los puntos en los cuales la mayoría tuvo un accidente, pues. En la pregunta 3 se produjeron dos grandes casos: los que tenían una idea muy clara de lo que había que hacer y los que se dedicaron a, teniendo un modelo, a transcribir ese modelo sin realmente ser conscientes del punto de partida. Y ese punto de partida, se recuerdan que yo les dije que desde el artículo 200 al 374, si no me equivoco, es más o menos todo lo que habla de sociedades. Para mí es evidente que no revisaron los artículos cuando no colocaron ese punto de partida, que fueron 3 grupos nada más que lo mencionaron, que es el artículo 213. Ese artículo te dice cuáles son los requisitos mínimos. Entonces, grupos transcribieron varias cláusulas, hablaron de varios requisitos, pero esos no eran ninguno de los requisitos mínimos. Incluso mediante la ejecución del taller lo comenté y les dije, miren, esto lo voy a borrar porque esto no tiene ni pies ni cabeza, ni es lo que estamos preguntando. Entonces, ese es parte el problema principal con esta pregunta, que si no sabían dónde comenzar a desarrollar, pues otro aspecto era que, claro, como sabían o lo principal son los accionistas, colocaron acá a todos, como todos deberían aparecer en el documento constitutivo. Bueno, 6 personas, 6 accionistas. Y se olvidaron del comisario, se olvidaron del contador que realiza el inventario, se olvidaron de todo, de todas las demás figuras, el presidente y el vicepresidente. Recuerden que dimos la diferencia en las comanditas, que ellos tenían que ser obligatoriamente los que administraran esa sociedad. En cambio, en la compañía por acciones, lo habitual, lo profesional es que se busque a un especialista justamente en administración o en contaduría.
Entonces, claro, esas figuras que eran las más importantes para ustedes, no, con accionistas también mataron todo. Lo cual también estaba mencionado en la revisión de módulo 7. La carta de aceptación de comisario en ámbitos generales estuvo bien para los que les dio tiempo a hacerla, porque no todos lo hicieron, y el inventario también estuvo bien en la mayoría de los casos, excepto un grupo que lo hizo en dólares. Y allí volvemos a las obligaciones de los comerciantes al inicio, o en el tema, si no me equivoco, que es 4 o 5. Entonces, en estas obligaciones de los comerciantes, que también hay un video de exposición al respecto, estaba justamente la necesidad de llevar la contabilidad en un idioma en particular, que es el castellano. Entonces, y efectivamente en moneda de tránsito nacional, como en bolívares. Y actualmente hay una adición de la necesidad de llevarlo en petro. Sin embargo, que lo colocaran en dólares legalmente no está correcto, a pesar de que existe libertad cambiaria y todas estas consideraciones. Entonces ese tema estaba allí en consideración. El inventario de bienes, ¿quiénes lo firmaban? Los accionistas. ¿Quiénes firmaban la carta de aceptación de comisario? El contador que va a revisar las cuentas o que va a vigilar. Ahora, aquí está, bueno, el tema de las firmas que les acabo de decir. Igual, la participación la firma la persona que autorizan hacer la presentación en el registro. Allí ningún grupo lo colocó, pero creo que justamente de acuerdo, como nadie lo plasmó de esa manera, o sí, el grupo, creo que el grupo que tiene 19 sí llegó a colocar la firma. Entonces, como estaba muy dudoso, digamos que lo pasé un poco por alto la firma de la participación. Sin embargo, el resto estaba allí. Igualmente, al final del documento, no todos los grupos hicieron la firma correspondiente. Y ahora, cada uno de esos 11 puntos que establece el artículo 213 debía estar acompañado de su fundamento jurídico. El nombre, el 204, la duración, el 230 y pico. Y así cada uno de ellos, que tampoco fue desarrollado por todos los grupos. A eso se debieron las notas, a la falta de atención en cuanto a qué era lo que se iba a desarrollar. Que como ven está todo puntualizado e incluso resaltado en negrillas para tratar de que fuese más fácil. Sé que el tiempo jugó en contra, siempre juega en contra, pero allí tenían la libertad de en este espacio coordinar y organizarse entre los diferentes grupos y dentro de sus propios grupos. ¿Cuál era la forma más fácil de organizar el trabajo? Bueno, una persona se iba para la pregunta 1, otra persona se iba para la pregunta 2, dos personas para la pregunta 3 y los dos anexos los podía hacer otra persona. Y ahí tenían las 6 personas más o menos, las 6, las 5 personas más o menos con una carga distribuida, mientras había una que organizaba en los aspectos de forma, también teniendo esa consideración, que la mayoría cumplió con todos los requisitos de forma también. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de comentarles? A ver, no se ha publicado nada por el chat. Pareciera que está clara la explicación general del taller. Tenemos 35 personas conectadas, eso está correcto. Y seguimos entonces avanzando con la clase de hoy, que es el arbitraje comercial. Esta es una herramienta que es bastante nueva. Tenemos la ley de arbitraje comercial en el año del 98 y más o menos a partir de allí es que se estructura y se organiza lo que es el arbitraje comercial y la resolución alternativa de conflictos. De igual manera, en nuestra Constitución, el artículo 258 nos especifica la importancia de promover el arbitraje, la conciliación y medios alternativos para la resolución de conflictos. Es decir, la propia Carta Magna
nos dice que debemos tener en consideración a la hora de un problema otras herramientas, otras vías que incluso son más humanas que las mismas vías judiciales, o más empáticas, por poner una palabra más precisa. Es importante destacar que el arbitraje comercial es una vía de resolución alternativa de conflictos paralela a lo que es un tribunal. ¿A qué hace alusión esto? A que tenemos diferentes formas de resolver un conflicto. La vía legal o normativa establecida por el sistema de nuestro Estado bolivariano de Venezuela es acudir a las leyes, a la aplicación de las leyes, y en caso de conflicto en la ejecución y la aplicación de las mismas leyes, se recurre a un juicio, a un tribunal para decidir. Sin embargo, con el crecimiento y los principios socialistas, en los cuales hay que tener mayor consideración por las personas, se ven incentivados esta clase de medios alternativos para la resolución de conflictos. Al igual que este arbitraje, está también promovido lo que son los jueces y juezas de paz, como podemos verlo por acá en el artículo 258. Seguimos un poco hablando en general, y ese aspecto humano o empático nos lleva a este ejemplo icónico sobre la resolución alternativa de conflictos, que es el caso de la naranja. ¿Qué ocurre cuando tenemos esa naranja peleando o estando en disputa por dos personas? El ejemplo claramente nos habla de dos niños peleando por esa naranja, mientras que la madre debe tomar una decisión al respecto. Si aplicamos la lógica o una respuesta salomónica, esta naranja, como un bien divisible, podemos picarlas y a cada uno que le corresponda ese 50%, y a ambas partes se deben dar por satisfechas en esos porcentajes. Sin embargo, el arbitraje consiste en que el tercero, ajeno a la disputa, tiene en consideración los intereses y las propiedades de cada una de las personas para incentivarlos a ceder en una proporción u otra para llegar a un acuerdo, el cual permite la resolución del conflicto de forma más satisfactoria. Exactamente, Ángel. No estamos hablando de un trato igualitario en cuanto a la consideración del problema, sino a un trato equitativo a las partes ajenas al problema. Cada uno de estos elementos se analizan por separado para tratar de dar la mejor respuesta, para que las dos partes estén conformes de la mejor manera posible. Porque esto, si tienes la posibilidad de quedarte sin naranja y te dan la mitad de la naranja, estás conforme. Igualmente, esa postura en ambos lados. Ahora, aplicando las técnicas y la forma del arbitraje, este procedimiento permitiría que este tercero, que en el caso es la madre, determine que esta persona no quiere el jugo de la naranja, sino única y exclusivamente la concha, porque va a preparar una mermelada o la va a confitar. Entonces, con esta misma naranja, sin dividirla, ambas partes pueden quedar satisfechas, ya que esta parte no le interesa la concha, lo que quiere es el jugo, es el fruto de la naranja como tal.
En eso recae ese trato equitativo para las partes, de entender qué es lo que quieren y ser tratados en esas consideraciones. Sin embargo, esta figura está pensada justamente para que ambas partes de una forma u otra cedan para poder lograr un consenso. Ahora, recordemos que esto es un procedimiento por el cual justamente se somete una controversia. Ven, el problema está aparte. Ambas partes deben estar de acuerdo y se someten a un tercero que es un árbitro o un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión que se transforma o se plasma o concreta en un documento que se llama laudo. Y este laudo obliga a las partes que ya acordaron someterse al arbitraje. Veo que están escribiendo, siguen adelante sin ningún problema. Es decir, que este procedimiento no sirve para resolver un conflicto sin acudir a los tribunales o la jurisdicción ordinaria. Por lo general hay diferentes tipos de arbitraje. El que nos interesa es justamente el arbitraje comercial. ¿Y cuándo es arbitraje comercial? Cuando en principio esos temas recaen o son arropados bajo el ala del derecho mercantil. Vi que escribieron, pero el chat no se me ha actualizado. Creo que aclaré las dudas. Sí. Ok. ¿Qué significa que es de vital importancia que sea de mutuo acuerdo? ¿O a qué les hace eso relación con los temas y principios que hemos visto al inicio de la materia? No, Rogelio, no hablamos específicamente del bien común. De mutuo acuerdo. Igual está. Ajá, Daniel Holguín, perfecto. Ese mutuo acuerdo refleja el principio de la autonomía de la voluntad de las partes de someterse bajo la decisión de ese tercero o de ese grupo de terceros que conocen y que pueden decidir al respecto de este conflicto o esta controversia. Están exactamente que al final los contratos se hacen para ser cumplidos y tú suscribes ese contrato y tú lo celebras con otra persona porque tú quieres hacerlo. Ahí está tu autonomía de la voluntad de las partes. Tú puedes hacer lo que quieras hacer. Aquí está. Limitado por lo pactado entre las partes, en el cual se va a dictar un laudo arbitral. Es decir, que si estamos peleando por peras, de repente el árbitro se entera que tengo manzanas también. Entonces le va a ofrecer a la otra parte peras por cumplir de alguna manera con una entrega de frutas y eso va a satisfacer la controversia. No es así como funciona. ¿Vale? Debe estar dentro de lo establecido, dentro de lo permitido, dentro de lo planteado por la controversia. Sin embargo, las partes mediante este acuerdo pueden hacer una sustitución de alguno de los bienes, porque bien sabemos que los bienes son fungibles. Entonces, si hablamos de esa clase de bienes, pueden ser cambiados o incluso sustituidos por uno de igual valor. Depende cuáles son los intereses de las partes. Vamos a ver unos casos al final. Ok, tenemos por acá la ley de arbitraje comercial que se las comenté en el 98. Es decir, que apenas tenemos 20 años con esa ley. Bueno, 22 años con esa ley.
nos habla de que podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre las personas capaces de transigir. Quedan exceptuadas las controversias que sean contrarias al orden público y los delitos. ¿Qué significa esto? ¿Quién puede explicármelo? Este artículo 3, ordinal A. Escucho participaciones. Igualmente, quedan exceptuadas las que son de imperio del Estado o por hecho del príncipe, lo que diga el Estado. Igualmente la capacidad. Vamos a leer por acá a Daniel. Los delitos son delitos y no pueden ser relajados por las partes. Correcto, Daniel Holguín. Rogelio, no es exactamente lo que dice, sin embargo, eso está correcto con lo que acabo de comentar del punto B. Es decir, si eso ya está determinado así por el Estado, no puedes cambiar. Pero, por ejemplo, tenemos que el interés legal, que lo vimos cuando hablamos del préstamo, es de un 12% anual. Es decir, 1% al mes. Ese es el interés legal. Tú podrías acordar un interés diferente bajo la figura de arbitraje si se dan las circunstancias, porque recuerden que este es un procedimiento para resolver o dirimir un conflicto. Leyendo por acá a Mata. Sí, sería contradictorio. Los delitos y las acciones que son contrarias al orden público van a seguir siendo contrarias al orden público. Temas de drogas no pueden ser arbitrados. Temas de daños, de homicidios, de lesiones, de secuestros no pueden ser arbitrados. Ajá, el tema de capacidad tampoco. Tú no puedes hacer un acuerdo justamente con una persona que no tiene capacidad o que está determinado como incapaz por derechos. A ver, ¿qué personas civiles mayores de edad que tienen plenas capacidades mentales y no tienen ningún impedimento tienen limitantes de capacidad o de tener derechos para entrar autorrepresentados en un contrato? A ver esa pregunta. Sea un poco fuera de contexto de la materia, pero sirve para darles un ejemplo claro de este punto. Una persona que en mis circunstancias de que estoy correcto, todo está sano y todo esté bien, tenga un impedimento legal para ejercer un contrato. Es un punto de participación casi que regalado. Sí, mata, pero no es el caso que estoy planteando. Sin ningún tipo de adicción, ni medicación, nada de eso. Ningún tipo de incapacidad ni física, ni mental, ni de esas cualidades. Siendo mayor de edad, Daniel, justamente, digamos que soy yo, por poner un ejemplo. Ajá, la pregunta es, ¿a qué casos hace alusión este punto D? Que dice relativas a bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial. Este hace alusión a un caso en particular o algunos casos en particular. Y son personas sanas, sin ningún tipo de discapacidad mental o física, pero por derecho están imposibilitados. Y son personas mayores de edad. O pueden ser personas mayores de edad. Ajá. Hasta ahora no tengo respuesta de allí. Y, por ejemplo, ¿qué personas no tienen actitud jurídica siendo mayor de edad?
Está cerca, Carlos. Creo que está orientado. No. Bueno, creo que todas las personas deben estar inscritas legalmente. Eso significa acta de nacimiento o cédula o algo que los identifique. Ya a estas alturas creo que todos deberían. Y hay procedimientos previstos para eso. Bueno, lo que pasa es que los inmigrantes ilegales, sí, ellos ahí estarían dentro de esa posibilidad, pero en un estado diferente. Digamos que allí tu mismo nacional, o el caso en particular es tu mismo nacional. Voy a tener consideración por eso, los voy a releer después cuando haga la publicación del video, pero no era la respuesta que andaba buscando. Esto atañe a las personas que están privadas de libertad, a los encarcelados o que cumplen alguna medida de enajenación sobre esos bienes o derechos. Eso es todo. Por eso hace falta una autorización judicial. A ver. Pero no es por el tema. Sí, incapacidad. Pero ¿qué clase de incapacidad, Stephanie? Por ejemplo, un declarado en quiebra, Pedro, podría ser un caso de esos contenidos allí. Ese caso sí está bueno. Rogelio, bueno, después voy a revisar, porque no vi nadie allí metido en la cárcel o preso. Pero después reviso, Rogelio. Y el último caso, que haya recaído sentencia definitivamente firme. Es decir, que si ya se recurrió a la vía jurisdiccional, ya hay un proceso que está culminado con una sentencia definitivamente firme. Les recuerdo que hay sentencias interlocutorias y que pueden ser apeladas. Esta sentencia que ya cierra ese conflicto no puede ser sometido a arbitraje. Ni el conflicto ni las sentencias, evidentemente. Seguimos avanzando. Mientras carga voy a buscar acá. Ah, Rogelio. Mira, viste, convictos. Está bien, Rogelio. Está bien, está bien, está bien. Si lo pusiste arriba. Ese no lo había leído, ¿ves? Ahora, tenemos dos tipos de arbitraje que están igualmente contenidos en la ley de arbitraje comercial, que son el institucional y el independiente. El institucional es justamente, por ejemplo, el CEDCA, que es la Cámara de Arbitraje Comercial de Caracas, y hay otras. No, ese no es. El CEDCA es uno y el CAC es otro, que justamente es la Cámara de Arbitraje Comercial de Caracas. Entonces hay varias figuras allí que están presentes, que están institucionalizadas, y de hecho tú puedes seleccionar quién va a ser el árbitro, cuál es el tipo de conflicto, por qué va a ser ese árbitro el que atañe ese conflicto, qué especialidades tiene. Entonces es bastante interesante cómo se configura de forma diferente o totalmente radical a lo que sería un juicio, que no tienes la libertad de elegir nada de esos aspectos. Del mismo modo, el independiente es justamente una persona profesional que puede actuar como árbitro. Veo que están copiando. Entonces, justamente, ¿cuál es el más usado y el más confiable? El institucional. Yoleski, la idea es justamente esa, que un tercero tome una decisión en base a la voluntad de las partes allí de resolver un conflicto. Después les voy a mandar un link por módulo 7 donde van a ver un profesor de Argentina que realiza varias simulaciones de mediaciones y arbitrajes para que vean allí cómo resuelve y cuáles son las técnicas que aplican y cómo funciona ese procedimiento como tal. Que eso es una adicional de ustedes, pero es bien bien curioso y su canal de YouTube está bien bien fino.
seguimos entonces avanzando, y algo que es indispensable para poder realizar un arbitraje es justamente esa declaración de las partes de someterse a un arbitraje. Y eso está manifestado en una cláusula arbitral. En esos modelos de contratos que vimos en las exposiciones de ventas, de transporte, allí se podría incluir una cláusula de este estilo. Incluso la Cámara de Arbitraje Comercial de Caracas tiene su propia cláusula. Y por aquí yo les voy a traer dos, una de España y una de la Cámara Internacional de Comercio. La de España justamente destaca que las partes intervinientes, con renuncia a su fuero propio, es decir, a los tribunales, acuerdan someterse para cualquier cuestión que derive de ese contrato que están firmando a arbitraje, bajo justamente la Sociedad Española de Arbitraje, que es de donde extraje esta cláusula. Y aquí ya determinamos cuáles son los reglamentos que se van a utilizar, los estatutos, y cómo se recalca que van a cumplir la resolución que recaiga sobre ese conflicto. La cláusula de la Cámara de Comercio Internacional nos dice que cualquier desavenencia, todas las desavenencias que deriven del contrato que se está firmando, ya va, ok, serán resueltas definitivamente de acuerdo al reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Como ven, todas hacen alusión a sus propios reglamentos para hacer la determinación, y de una vez acá prevé que puede ser uno o más árbitros, recordando que siempre va a ser de manera impar para que la decisión sea mayoritaria. Ocurre que con esta cláusula arbitral lo realmente destacable es la renuncia a la jurisdicción ordinaria, es decir, a llevar a tribunales y acogerse a efectuar un procedimiento de arbitraje. Si es de manera institucional, pues colocas de una vez la descripción de la institución. Si es de manera individual, colocas que va a ser un arbitraje de manera individual o hack dog, como estaba en las láminas pasadas. Y en ella, posteriormente, vamos a hacer la determinación si se va a hacer por derecho, por equidad, por demás tipos de laudos, que lo tenemos por acá. En su artículo 8 de nuestra ley de arbitraje comercial prevén estos dos tipos de laudo o de formas de finalizar el procedimiento o argumentos para finalizar el procedimiento. Cuando hablamos de derecho, es que la resolución debe estar fundamentada en criterios jurídicos, es decir, leyes, resolución de otros casos y sentencias similares. Eso es lo que ellos tratan acá. Cómo se está resuelto en la ley, cómo está resuelto en los juicios, cómo está resuelto en otros casos, y vamos a aplicar esas respuestas a este caso en concreto. Mientras que la equidad, que es más compleja, se las voy a leer textualmente. Para la elaboración de este laudo se apela al buen saber hacer, o a lo que haría el mejor o el buen padre de familia, y a la conciencia del árbitro que resuelve el conflicto. Implica que debe ser resuelto con la experticia y de manera objetiva contra la controversia y fijar el arbitraje. Fíjense que se recalca que el arbitraje recae sobre la controversia. Las partes son participantes. Incluso cuando... A ver, esta va otra participación. En las series de juicios que ven de divorcio, cuando ven esa negociación allí entre las partes, ¿en qué parte están sentadas las partes? Si digamos esta es la mesa, ¿dónde están cada una de ellas?
para que vean así gráficamente cómo cambia la situación. En una negociación normal de abogados peleándose por los pocos churupos que hay. Ajá, veo que escriben, pero no veo que se... Ajá. Ajá, Cohen. John, sí, cada uno con su abogado, pero como establece acá David Cohen y mira Marín Wanda, cada uno está justamente de un lado opuesto. Sin embargo, en el arbitraje, una de las cosas que se trata de justamente atacar el problema y no a las personas, este va a ser el árbitro y las partes van a estar una al lado de la otra. Porque lo que vamos a resolver no es la persona, es el problema lo que va a estar sobre la mesa. Eso va a ser el punto de discutir y la consideración de cada una de las personas va a ser para resolver el conflicto de la mejor manera que le convenga. Entonces, ese es un punto que está allí diferenciado. Igual si les llama la atención, cuando les pase el link del canal de ese profesor, verán justamente cómo se ve sentados. Incluso hay reuniones que son muchas personas y ya pone una mesa redonda. Es bien simpático. ¿A qué principios o qué hay que tener en cuenta así para iniciar estos procedimientos y todo lo que es el arbitraje? Bueno, lo principal, volvemos a ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Hablamos de que una cosa es en derecho, otra cosa es equidad, pero todos van a ser respetados igualmente y ellos mismos van a ser tratados por igual. Incluso hay temas del lenguaje que se va a utilizar, cómo se van a dirigir, o sea, está bien estructurado. Tenemos la audiencia, que va a ser el espacio para que cada una de las partes se exprese, es decir, que va a haber una especie de propuesta o la oferta de cómo o cuál es el problema o cómo señalar el problema. Tenemos la contradicción, porque así como tú tienes derecho a ofrecer, cada parte a ofrecer, tiene derecho a repercutir o a devolver justamente una respuesta a esa oferta. Uno de los puntos más importantes del arbitraje es que existe la libertad de configuración del proceso. Y aquí sí se puede hablar de petros, dólares, bolívares, en italiano, en francés, inglés, el idioma y la forma, los tiempos, todo lo que les interesa a las partes. Incluso pueden hablar de hacer todo mediante forma electrónica y bajo una supervisión de X o Y personas adicionales o cualquier otra medida. Existe una libertad de configuración del proceso y lo que nos determina la ley, que fue lo que vimos viendo de cómo decidir en cuanto a derecho y equidad, son más o menos las recomendaciones puntuales a las que uno va a decidir someterse o no. Mire, yo quiero que mi caso sea con 3 árbitros y de acuerdo a equidad. Toda esa configuración la puede hacer las partes involucradas. Recordando que si es institucionalizado, uno más bien como que se suscribe a todo lo que ellos ya tienen allí organizado y estructurado, dispuesto al beneficio. No se me actualiza el chat, si escribieron algo, vamos a ver por acá. Está correcto. El arbitraje comercial más que nada se efectúa para circunstancias internacionales, donde pueda haber algún conflicto en el traslado de las partes o que los bienes están en una jurisdicción a la cual no quieren someter a los tribunales de esa jurisdicción. Entonces quieren resolverlo de una manera diferente a tribunales. Ese es más que nada el ámbito principal. Sin embargo, también para algunos contratos que sean... A ver, ocurre algún imprevisto y el contrato no puede cumplirse tal como está planteado, u ocasiones mayores gastos para dar cumplimiento fiel a ese contrato. Entonces se recurre al arbitraje para
hacer más o menos una respuesta equitativa y considerable para las partes. Porque a pesar de que se aplique el aspecto de derecho, igualmente hay consideraciones de justicia y legales que se apliquen. Entonces, tampoco es que si tú dices equidad va a estar totalmente distorsionado. O por decirlo de una manera, el hurto famélico, no es que el hurto famélico va a quedar así impune o sin ningún tipo de acto recíproco. ¿Saben lo que es el hurto famélico, no? Si alguien lo explica, estaría también fino allí para tener en consideración. Y el principio de confidencialidad, pues justamente esos temas internacionales donde hay susceptibilidad para algunos intereses e incluso unas cantidades de dinero que son a ver, que son ridículas, pues también están allí comprometidos. Claro, y teniendo en cuenta que el hurto es adquirir bienes que no son de tu propiedad, ¿no? O disponer de bienes que no son tuyos. Ese es exactamente de lo que trata el hurto famélico. Y es subtracción porque es sin que la otra persona se dé cuenta. Entonces, ¿cómo resolverías un procedimiento, esta situación mediante un procedimiento de arbitraje? Eso lo vamos a plantear al final. Se los dejo allí. Cuando lleguemos a ese punto de los casos, ahí metemos ese caso del hurto famélico de cómo lo resolverían. Suponiendo allí que haya un contrato, y vamos a plantear un casito interesante. Ahora, les recuerdo que el laudo es la forma en el que finaliza o cierra el arbitraje. Nuestro artículo 29 nos dice, culminará con el laudo. Debe estar dictado por escrito y firmado por el árbitro. Recuerden que el que toma la decisión es el árbitro. Posteriormente las partes lo suscriben como para reafirmar su voluntad de atenerse a lo recogido o dictado como decisión. Muy importante que ese laudo debe ser motivado y que debe tener una fecha exacta, fecha y lugar de donde va a ser, de donde fue emitido o pronunciado. Eso es más o menos lo importante. ¿Qué debe estar motivado? Si es de acuerdo a derecho, si es de acuerdo a equidad, y explicar todas esas situaciones que derivan. Otra vez, lo que les he explicado un poco a ustedes. ¿Cuáles son los argumentos teológicos, los argumentos teóricos? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos? Y responder o justamente decidir sobre lo que aquí se está tratando. Para que vean que lo que les explico no es nada nuevo ni que está sacado de ningún lugar mágico. Vamos a buen tiempo. Ya faltan un par de láminas, si no me equivoco. Vamos a revisar por acá. Sí, exactamente. Viendo las ventajas, tenemos justamente que uno puede decidir o acordar si se va a llevar a cabo de acuerdo a derecho o equidad. Igualmente, los lugares de las reuniones pueden ser encuentros digitales como este, sesiones digitales de arbitraje, en el cual esté presente el árbitro como moderador y él va a tener el control de la situación. Yo les voy a mandar justamente las simulaciones de este profesor argentino para que vean claramente cómo funcionan esas reuniones. Igualmente tienen libertad en seleccionar si tienen uno o más árbitros. Sí, último comentario de Stephanie, vi que estaban escribiendo pero no me ha llegado nada. Igualmente seleccionas libremente el idioma, el tipo de notificaciones que va a tener allí el proceso, las formas que va a llevar también el proceso, porque hay unas estructuras en cuanto al horario, la presentación inicial conjunta, luego la primera parte, luego la segunda, luego un cierre en conjunto, e incluso hay periodos de tiempo para hacer este proceso. Soriano, veo que estás escribiendo, sin embargo no me llega nada. Escribo, miren, no se ha escrito nada. Y justamente todo esto se resume en que
la gran ventaja del arbitraje comercial, además de ser una vía alternativa a la jurisdicción mercantil, en nuestro caso el arbitraje comercial, es que existe una libertad de configuración del proceso y que igualmente los tiempos de respuesta, la configuración de todo en general lo puedes hacer a voluntad. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya lo que vienen van a ser 3 casitos que vamos a conversar para las participaciones y finalizamos con el arbitraje. Por eso, si hay alguna duda hasta el momento, adelante. Ajá. Rebeca, muy importante, el laudo arbitral es el documento escrito que es emitido por el árbitro, donde justamente decide de la controversia, que está suscrito por él con la fecha, el lugar y su firma. Igualmente contiene los motivos o la estructura de respuesta que nos dice por qué se respondió o se decidió de esa manera. Mientras que la cláusula es al momento del inicio, cuando se suscribe un contrato, que es el motivo del cual se crea el problema. Es decir, hay un contrato inicial que tiene esa cláusula. Al incumplirse ese contrato, entonces hacemos el procedimiento arbitral y después sacamos por acá el laudo. Esa es más o menos la gran distinción o la diferencia. Uno marca el inicio y el otro marca el final. Evidentemente el laudo es el final, el cierre del proceso. Muy buena pregunta, Rebeca. Mariana, ¿listo? No, la cláusula va en el contrato que se firma entre las dos partes. Que en ese contrato ocurre algo y da paso al proceso arbitral. La cláusula va en ese contrato de transporte que firmaron. Va en ese contrato de compra y venta que suscribieron. Va en esa negociación que hicieron. Ajá. Preguntas. A ver. Perfecto. Veo que están escribiendo. Voy a pasar ahora por acá. Soriano, es una buena pregunta. Y la respuesta va a que la cláusula arbitral marca el inicio del procedimiento arbitral. Sin embargo, para este momento ni siquiera ha surgido el problema. Solamente tenemos un contrato de negociación entre las partes. Cuando en este contrato que está la cláusula surge un problema, recurrimos al arbitraje. Y en el arbitraje resolvemos o se nos plantea con el laudo arbitral, que es el cierre del proceso, la decisión del árbitro. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Coloqué solamente estos detalles para generar igualdad de oportunidad para todos en responder, ya que he visto que los que vienen los videos de YouTube siempre han respondido de primero también. Entonces, esa participación que es asíncrona, síncrona en este momento, la vamos a hacer ahorita. Y ya les voy a contar un poco de qué va. Soriano, otra vez se te cortó. Debe decir cláusula arbitral marca el inicio y es en el documento de negociación de las partes. Ahí está. Mientras que ya voy con él. Mientras que el laudo
es el cierre de ese procedimiento en el cual el árbitro decide sobre la controversia. Eso es Diego o González sobre el tema de la diferencia. Muy importante y bien destacable. Este caso del hurto accidental vamos a manejarlo como el hurto famélico. Tenemos dos personas que justamente una le vende manzanas a la otra para venderle en su puesto. Este viene con su saco de manzanas y se las vende a este para vender en su puestico. Resulta que esta persona vende 12 manzanas, pero se lleva una. ¿Sí? Hay un incumplimiento de este contrato justamente por una manzana. Y esta persona pagó el dinero total por las 12. Entonces recurrimos al arbitraje para resolver este conflicto. ¿Qué decidirían ustedes? Otro punto importante también de destacar de diferencia con los tribunales son los tiempos de acción. Por ejemplo, en estas circunstancias que los tribunales están paralizados, puedes recurrir al arbitraje y hacer incluso las audiencias o las convocatorias por medio digital y conversando con las partes de esta manera a distancia. Entonces, esa libertad de configuración del proceso incluso lleva a esto, a que en los momentos que el Estado debe estar parado por motivos de salud, aplicamos justamente otras vías de resolución de conflictos. Y quedó en espera de este caso. ¿Cómo resolverían? Voy a tomar justamente las tres primeras buenas respuestas sobre cómo resolverían este caso. ¿Cómo lo abordarían? La pregunta es, ustedes como árbitros, ¿qué utilizarían para resolver este conflicto? En el caso de que hay un robo accidental o un hurto famélico de esta persona que vendía manzanas. A ver. Tres respuestas, vamos a ver. Repetir nuevamente. Hay un hurto accidental. Se incumple este contrato de venta. Les voy a escribir. Wanda, devolución del dinero, ¿por qué? Eric se comió la manzana. Cuando entregó las manzanas, después se dio cuenta que le quedaba una y dijo, bueno, listo, me la como. No tiene la manzana. Está bien, fino. Comprarle la manzana. Se gastó el dinero también, no tiene el dinero. Se gastó el dinero, sin dinero y sin manzana.
Rogelio, ese es una buena forma de iniciar. Voy a resolver esto de acuerdo a derecho o de acuerdo a equidad. Porque las respuestas que me están dando son de acuerdo a derecho. Mira, si ya no tiene la manzana, si él se quedó con la manzana es como si lo hubiese comprado. Entonces lo que él debe hacer es retribuir el dinero. Eso es una respuesta de acuerdo a derecho. Un reembolso. Igual lo que han comentado. Recuerden lo primero que les comenté. Carlos, se comió la manzana y se gastó el dinero que le dieron por la venta de las manzanas. Cambiar la manzana que se llevó por otro producto. No entiendo. Le está bien complicado por lo que veo. Miren, tengo varias respuestas interesantes. Terminen de escribir los que están escribiendo y les voy a contar un enfoque para que tengan en cuenta para el caso que viene. Ajá, Diego, ese es un buen comentario, Diego. Bueno, termina de escribir Luis y voy explicando un poco por acá. ¿Qué ocurre en este caso? Digamos que este es uno de los pocos vendedores de manzanas de este lugar y este es uno de los pocos puestos que ofrecen manzanas y eso tiene un atractivo adicional. Entonces, en este caso que hubo un incumplimiento acá, si esta persona va a seguir produciendo manzanas y esta persona va a seguir vendiendo y le interesa adquirir manzanas, teniendo en cuenta esos intereses y la posibilidad de la parte para cumplir, en este momento que entregó 11 manzanas, entonces puede quedar una manzana a entregar o a adeudar para la próxima entrega. Entonces en la próxima entrega, en vez de hacer efectiva 12 manzanas, podría entregar 13 o 14 como compensación por haber entregado 11 la semana anterior. Ese podría ser una respuesta de acuerdo a equidad, teniendo en cuenta las partes y atacando cuál es el problema. Porque quizás 11 manzanas para este momento es suficiente y posteriormente adquirir más puede ser más beneficioso. Entonces es atacar el problema y tener en cuenta las partes. No resolverlo, simplemente mira, como si fuese una venta, no resolverlo, mira y le devuelvo. ¿Sabes qué? Me robaste una manzana, te devuelvo las 11 y ya dejamos esto hasta acá. No. Eso sería cortar y que ambos perdieran. Incluso si eso de esa manera, pues perderían porque a la larga, pues no resuelven nada. Y esa es parte también de la intención del arbitraje. Que ese problema es simplemente algo transitorio y que la idea es continuar. Porque lo principal para el comercio es la confianza. Recuerden que el dinero es una herramienta, pero existen diferentes formas de resolver. A pesar de que el dinero es la herramienta más rápida, pero siempre existen otros modos de cumplimiento. No es solo por chiste que dicen, no, yo pago en especie, entre comillas, pero... Ahora viene el caso del avión, que tenemos justamente una persona que es dueña del avión, que contrata a otra para que maneje ese avión y lleve a su esposa a Los Roques, por decirles un punto. Ocurre que por el mal tiempo tiene que hacer varios desvíos o traslados o aterrizajes forzosos en diferentes lugares y esto incide en la carga de combustible del avión e incrementa el costo tanto del servicio del piloto como del costo del viaje. Entonces hay adicionalmente 300.000 bolívares o 300 bolívares que están pendientes
En este contrato de transporte de personas, que iba a ser simplemente llevar a la esposa, esperarla allí, que fuera a la playa 6, 8 horas y luego te regresabas y la traías para Caracas. Entonces eso cambió todo por estas circunstancias del mal tiempo que y si produjeron varios aterrizajes forzosos y cargas de combustible. ¿Cómo resolverían o verían este caso de acuerdo al arbitraje? ¿Qué se les ocurre? Este de hecho es un caso maquillado de la vida real. Que este tiene una respuesta y todo así que salió perfecta. Y como ven, ambos casos no tienen nada que ver con comercio internacional, a menos que lo extrapolen o cambien algunas circunstancias del caso. Ok, Luis. Tenemos un contrato. Estamos partiendo de que ya existe cláusula arbitral justamente en ambos casos. Ese es lo que debió haber pasado. Y lo hace, pero no lo puede hacer de forma directa o como se esperaba, sino que tiene ajá, ahí está. Y esto incrementa los gastos. Cosa justamente que el propietario del avión no quiere pagar y este pues necesita cobrar. De alguna manera u otra. Entonces, ¿cómo podrían resolver este caso? Si necesitan más información, pueden hacer preguntas para resolver el caso. Tic tac, tic tac. Sí, Rogelio. Estaban mil bolívares que se le iba a pagar. 1000 bolívares que se le iba a pagar. No, el capitán lo pagó para cumplir el contrato de transporte. Ajá, ajá. No había más personas. Solo la esposa del dueño que se quería ir a una playita en Los Roques. Ajá. Tic tac. Pasa el tiempo. Carlos. Sí, pero justo ocurrió algo. ¿Sabes qué? Esa tormenta del Sahara que nadie previó que vino, allí lo agarró pues.
Tuvo que bajar, tuvo que... Un hecho extraordinario que no es imputable en ninguna de las partes. Sin embargo, lo importante era llevar a la mujer y que se regresara, y el capitán lo hizo. El Nicole, de acuerdo a derecho, entonces hubo un cumplimiento perfecto del contrato que ocurrió o devino en consideraciones adicionales y que eran inevitables. Por lo tanto, corresponde el pago. Eso es una respuesta de acuerdo a derecho, Nicole. ¿Te parece razonable, verdad? En el contrato estaba establecido que lo así indispensable, usted tenía que llevar a la esposa hoy porque hoy era el día. No había otra forma de resolver eso, Rogelio. Digamos que estaba escrito en el contrato que tenía que llevar a la esposa y regresarla el día de hoy. Cubrir los gastos del capitán. Ajá. Rogelio, ajá. ¿De acuerdo a qué me dices que no debería pagar y por qué y cómo? Le echa la culpa al capitán. Les... No, justamente ese aspecto es donde entra la cláusula arbitral. En este que nos salimos de alguna forma del contrato, que hay una irregularidad, que hay un problema a asumir, vamos a atacarlo por arbitraje comercial. Justamente por eso es la importancia de una cláusula arbitral. Y es algo que, como ven, ustedes pueden decir de forma muy sencilla o que pueden emitir algún juicio al respecto, que llevado a tribunales sería meses y meses y meses. Y en cuarentena, trimestres, trimestres, trimestres. Vamos a ver por acá. Ricardo, esa es una forma de verlo, pero de acuerdo a qué te fundamentas para emitir esa opinión. Ajá, Carlos, justamente estás teniendo en cuenta a qué se dedican las personas, estás teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades y el futuro. Bien, buena idea. Es correcto, Nicole, no es culpa del capitán que haya tenido que hacer esos aterrizajes de emergencia, esos desvíos. Y cumplió satisfactoriamente el trabajo. Les cuento. Les cuento cómo se resolvió. Igualmente con pinceladas este caso. Con maquillaje. Exactamente, Wanda. Ujú. El dueño pagó lo que establecía el contrato. Los 1000. Y pagó incluso esos 100 por gastos que se incurrió adicionalmente por la gasolina que tuvo que comprar, ¿no? Sin embargo, los 200 restantes, lo que hizo fue prestarle el avión al capitán para que se fuera él de viaje a Los Roques 2 o 3 veces. Y con eso le alquilaba el avión y compensaba con ese monto que estaba pendiente. Así realmente el dueño del avión no incurrió en ningún gasto o egreso adicional de lo que estaba contemplado en el contrato, salvo los 100 que era razonable de acuerdo a las circunstancias. Los honorarios adicionales que están contabilizados por acá se pagaron en especie. ¿Qué les parece?
Por eso, de entre todas las que he visto hasta ahora, la lectura del comentario de Carlos fue uno de los más cercanos. O sea, se compensó con gastos extras con un servicio para el disfrute del capitán, exactamente. Como el capitán no tiene avión, sino lo que tiene es esa capacidad de manejarlo, bueno, se lo entreguen, bueno, la capacidad y toda la permisología, que ese es otro cuento. Pero justamente él agarró y se fue de vacaciones 2, 3 veces, se fue este mes y este mes, y listo. Y saldaron su cuenta de esa manera, con una simple autorización de uso de bien. Algo que, como ven, y claro, estos no son 100 bolívares ni son 100.000 bolívares, pero algo de esa manera pues se tradujo en que ambos pudieron resolver de una manera. Y es que también, bueno, otro tema que estaba era que el capitán estaba trabajando, diga, en vacaciones. Que ese es el motivo por el cual el dueño no se fue a Los Roques también, porque estaba trabajando. Y exactamente, digamos que compensaban bastante bien el tema de los gastos. Pero así la otra persona no desembolsillaba dinero en efectivo, sino que brindando esa oportunidad, ese margen de acción para el capitán, resolvían todos sus problemas. Bueno, eso es más o menos la clase planteada para hoy. Como ven, el tema del arbitraje es incluso una vuelta, un giro con respecto a lo que hemos visto, ya que todas las primeras respuestas que dieron fue de entrada de derecho. Eso es bueno porque conocen los aspectos, los principios del derecho mercantil y claramente ven, mira, si esto pasa, debería pasar esto, si esto pasa, debería pasar esto. Y esto es justamente algo novedoso, porque realmente tiene 20 años, 22 años funcionando el arbitraje comercial en nuestro país. Y no se aplica porque todavía es como un poco tabú. Oye, le tengo miedo al arbitraje porque si existen los tribunales. Y existen muchas alternativas y, como ven, soluciones que pueden ser abordadas de acuerdo al arbitraje comercial. Lo recomiendo ampliamente y es de hecho el futuro. Al final, que las partes pueden resolver con cabeza fría las cosas, creo que puede ser lo mejor. Y el caso de la naranja lo pueden buscar por allí, eso es icónico de la resolución alternativa de conflictos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Quieren saber de algo de la clase de hoy, del taller o del futuro que se nos avecina? No sé, para dar ya por concluida la conferencia o webinar de hoy. Ajá. Veo que están escribiendo, incluso unas 3, 4 personas. El parcial 2 mata, ya lo hicimos. Fue el taller. Fue un parcial grupal. Incluso si se metían en secretaría, hubo gente que me escribió mensajes los días antes, me escribió, profe, ese parcial, ese taller es un parcial, ¿verdad? Sí. ¿Y va toda esta materia? Sí, va toda esa materia. ¿Me leo todo? Sí, lee todo eso. Entonces, aunque yo ya lo había comentado, cuando vieron tanto el porcentaje o la ponderación de ese taller, más lo que estaba en secretaría, digamos que sacaron buenas conclusiones. Se me actualizó el chat. Hasta este tema. Está en módulo 7, está justamente subido por allí en módulo 7 y creo que hay un anuncio que dice cuál es la última fecha de entrega de ese informe de la quiebra. Si no me equivoco es la primera semana de agosto, que ya es la última para hacer cierre y todo. Sí, González Mariana, el taller era el parcial 2. Ahora, el parcial 3,
comenzamos desde la clase 6. Son 6 clases para ese parcial. Es decir, va nuevamente lo que es propiedad intelectual, otra vez las sociedades y estos 2 temas o 3 temas que nos faltan por revisar. Esa actividad evaluada era el taller, entonces ya está, denlo por finalizado, Nicole. Justamente allí eso ya está hecho. Hice una modificación justamente en ese y en la fecha del parcial, que es después de las 2 clases que nos vienen. Ya te voy a decir qué fecha es el parcial. Sí, creo que es el parcial el 30, ya jueves 20, el jueves 30, el jueves 30. Nos quedan 2 clases todavía. El jueves 30 es el parcial, si no me equivoco. Que igual será un parcial como el primero, de 3 preguntas, que va a estar activo algunas horas. De jueves hasta el sábado, hasta el viernes en la noche. Jueves y viernes. Vamos a ver. Pues hubo mucha gente que no pudo hacerlo el sábado pensando que era el sábado. Bueno, elimino el sábado, jueves y viernes y listo. La próxima evaluación, Nicole, creo que es el jueves 30 y es el parcial. Ya estamos en la recta final, nos quedan solamente 2 clases más. De hecho, 2 clases más y luego hay una, digamos, de cierre que hago, que no es obligatoria y que está especial para los que van a repetir, que hasta ahora son 13 personas que están en riesgo. Espero y aspiro aprovechen las últimas evaluaciones que están pendientes. Giovanni, no va a ser el 24, va a ser el jueves 30. De todas maneras, yo escribo por allí por módulo 7 y terminamos de coordinar. ¿Alguna otra duda, estimados acompañantes de este semestre? Correcto, David. Si se termina el informe, la idea es que sean parejas, así que una vez que esté listo lo puedes remitir. Yo no te voy a decir cuáles son las que están correctas y malas para evitar algún flujo o intercambio de información mágico que a veces se produce, pero sí te voy a decir, sacaste tanto. Y posterior al parcial, o posterior o a la fecha de entrega, mejor dicho, te daría la revisión exacta si la requieres. Igual somos 58 personas, así que creo que estamos parejos para hacer la actividad, si no me equivoco. Si no, hay uno que creo que queda solo, pero bueno, no hay tampoco tanto rollo esa manera. Pero la idea es que sean en parejas. También ayuda un poco a la carga. Nicole, no hay un anuncio, pero está un archivo de PDF en la sección general en el módulo 7. En el archivo del módulo 7 hay en la carpeta general, creo que está allí puesto ese. Creo que no he actualizado esa información porque como cambié un poco el orden de las clases, no la llegué a subir. Déjenme igual revisar y cualquier inconveniente lo subo por allá, la información que esté presente. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, bueno, voy a esperar a Nicole que revise y así de una vez matamos esa duda. Voy a meterme yo también mientras tanto, que aprovechamos el horario de clase, a pesar de que ya estamos finiquitados. Ya para este momento solo nos restaría 2 temas y uno es como derivación del otro, así que es muy sencillo. Nicole escribiendo general. Sí, aquí está, 7 de abril. Desde el 7 de abril lo tienen publicado allí. Está en la carpeta general, en la sección de archivos de módulo 7. Y de hecho no tengo subida clase 9, ni clase 8, ni clase 7, ni clase 6, ni hasta la 5 tengo subida por el archivo de módulo 7.
Creo que puedo agarrar y mandar los documentos PDF, o veré si las diapositivas o incluso los links de los videos los voy a mandar por allí y completo ese tema por allá. Vale. ¿Alguna pregunta más antes de despedirnos? Nada. Entonces, bueno, que tengan feliz semana. Aprovechen esta semana para descansar. Y bueno, prepárense para el último parcial. Y mucha cabeza y concentración para el informe de la quiebra. Cualquier duda con respecto a la materia son bienvenidos. Igual me escriben por WhatsApp, por módulo 7. De igualmente, si tienen dudas sobre sus notas, ya incluso saqué las notas definitivas de todos los que llevan acumulados hasta el momento. Así que estamos todos correctos. Igualmente, Secretaría está actualizado. Faltarían las participaciones del día de hoy. Participación asíncrona. Y eso se los voy a dejar por módulo 7. Y va a ser más bien una opinión bien fundamentada de acuerdo al taller que hicimos. Para tener una estructura bien clara de qué haría falta modificar desde mi punto de vista. O mejor dicho, qué debo modificar yo desde sus puntos de vista. Porque por lo general me dicen que falta tiempo. Está bien. Pero si hay alguien que saca 19, 17 y 15, digamos que creo que está más o menos acertado las herramientas que hay dispuestas, ¿no? Cada caso igual hay que verlo con lupa, pero es más o menos lo que he visto hasta el momento. Les colocaré entonces esa participación asíncrona por M7. Y eso sería todo. Vale, chicos. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que comentar antes de despedirnos? Bueno, que tengan feliz tarde y nos estamos viendo. Cualquier duda, bueno, ya saben. Que estén bien, cuídense. Saliéndome por acá y finalizar.